Buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Gracia Angulo, soy editora de la Biblioteca Nacional del Perú y les doy la más cordial bienvenida a la presentación del segundo número de la revista Libros y Ciencias. Este segundo número está dedicado a los procesos de vacunación que se han dado en el Perú durante toda su historia y actualmente en el contexto de la pandemia global provocada por la COVID-19. Aprovecho para recordarles que la revista es producto del esfuerzo y la cooperación interinstitucional entre la Biblioteca Nacional del Perú y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, conocido por sus siglas como CONCITEC. La revista tiene como objetivo otorgar al público en general información científica validada en un lenguaje asequible, y con este número en particular queremos sumar esfuerzos y aportar a la concientización de la ciudadanía en general respecto de la importancia de la vacunación en la lucha contra la pandemia. Para esta mesa es un gusto contar con la participación de los siguientes ponentes. Nos acompaña Benjamín Martí Corena. Él es físico por la Universidad Nacional de Ingeniería y tiene un doctorado en física por la Universidad de Grenoble en Francia, país que además le otorgó la distinción de Caballero de la Legión de Honor. El doctor Martí Corena ha sido presidente del CONCITEC entre el 2001 y el 2006 y ha ejercido la docencia en distintas universidades del país. En diciembre del 2020 fue designado como presidente encargado del CONCITEC. También nos acompaña Neido Hidalgo, historiador especializado en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, con estudios de museología en el Japón. Ha escrito diversos libros y artículos acerca de la historia de la industria eléctrica en nuestro país. Fue secretario ejecutivo del Comité Peruano de Patrimonio Industrial y tuvo a su cargo el Museo de la Electricidad hasta el 2016. Desde el año 2017 es especialista del programa especial de popularización de la ciencia y tecnología e innovación tecnológica del CONCITEC. También nos acompaña Mira Flores, es bachiller en química por la Universidad Nacional de Ingeniería, máster y doctora en ciencias por la Universidad de Navarra en España. Cuenta con 10 años de experiencia en investigación y en química analítica y bioquímica, y tiene 18 años liderando y colaborando en distintos proyectos de divulgación y promoción de la ciencia. Actualmente está culminando un máster en comunicación de la ciencia en la Universidad de Valencia. También nos acompaña Fabiola Vergara, licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de especialización en Ciencias de la Información en la Universidad Católica y un MBA por la Universidad del Pacífico. También es estudiante del doctorado Formación en la Sociedad del Conocimiento de la Universidad de Salamanca. Desde hace más de 15 años trabaja en bibliotecas de instituciones académicas y culturales, tanto del sector público como privado, en áreas como apoyo a la investigación, búsqueda y recuperación de información especializada, formación de usuarios y gestión de centros de información. Le interesan las tecnologías de información y comunicación y el acceso abierto, que está generando grandes cambios en la gestión y difusión de las investigaciones. Desde el 2020 es la directora de la Dirección del Acceso y Promoción de la Información de la Biblioteca Nacional del Perú. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos esta tarde. Para comenzar, le cedo la palabra al doctor Benjamín Martí Corena, presidente del CONCITEC. Buenas tardes, doctor, adelante. Muchas gracias. Estamos en la presentación del segundo número de la revista Libros y Ciencias de la Biblioteca Nacional del Perú, en colaboración con el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CONCITEC. Este segundo número de la revista muestra un esfuerzo ascendente, un éxito además ascendente, en el sentido de
la diversidad y de la calidad de los artículos que se han reunido en esta segunda edición. Y además son autores con un reconocimiento público muy amplio, que tienen una trayectoria muy vasta, muy reconocida por los lectores, especialmente en los temas históricos de la ciencia. El doctor Héctor Maleta, que actualmente viene desarrollando una actividad dentro del CONCITEC con un seminario para vicerrectores y de investigación y en general para autoridades de investigación de las universidades peruanas. Es un experto en organización de la investigación en las universidades. Él es un ingeniero agrónomo, doctorado en ingeniería agronómica, y tiene una experiencia vivida en alrededor de 48 países en proyectos de desarrollo rural agronómico. Y en ese sentido, el Perú es uno de esos 48 países, pero quizás aquel país en el que él más ha trabajado y en el que más tiempo ha vivido, además. Él es actualmente profesor de la Universidad del Pacífico y ha producido un libro magnífico que se denomina precisamente Organización de la Investigación en la Universidad. Es un libro muy extenso, de más de 800 páginas, muy erudito, y no obstante esa enorme extensión, uno lo lee realmente con fruición. Se trata de una verdadera literatura, la mayor calidad literaria para un tema tan usualmente tan árido como el científico para los lectores de ciencias sociales. En este caso, en este número, él se refiere a un tema que ha sido bastante referido durante los últimos meses. Ya desde hace más o menos un año había un cierto movimiento mundial respecto a la no obediencia a los procedimientos, digamos, a la ortodoxia, vamos a decir, de la vacunación. La vacunación es una práctica que viene desde inicios del siglo XIX. O sea, en 1802, todavía siendo colonia, el Perú tuvo su primera campaña de vacunación. Todavía era una colonia el país, y vino una delegación, una misión de control sanitario con la recientemente descubierta vacunación. El término vacuna viene de vacuno, de vaca, porque en realidad era un suero que extraían a la vaca cuando la vaca estaba enferma con tifoidea. Esa enfermedad producía muerte en los humanos, pero no producía muerte en los vacunos. Y por lo tanto, los vacunos debían tener un suero que podía ser inofensivo y sin embargo servir como preventor de la enfermedad. Ese descubrimiento hecho por Jenner fue rápidamente aplicado y en el país, como digo, se produjo en 1802, pero desde el inicio de la colonia, incluso desde antes que llegaran los españoles, hubo algunas epidemias traídas por los conquistadores antes de que llegaran ellos físicamente, porque los microbios sí podían trasladarse de una persona sana en Panamá a un nativo panameño y de ellos ir bajando nativo por nativo, comunidad por comunidad, e incluso se considera que la fiebre que mató a muchísimos nativos del mundo andino, incluyendo al propio Huayna Cápac, al rey, digamos, al soberano peruano, al Inca, fue esa fiebre traída por los españoles, cuando los españoles todavía no habían puesto un pie sobre el Perú. Esto es un asunto muy, muy importante. Hay una verdadera historiografía de las epidemias en el Perú muy amplia, que ahora voy a referirme brevemente, pero quisiera dejar allí la presentación de
Héctor Maleta para referirme más bien a los estudios que ha realizado Jorge Locio. Él precisamente, Jorge Locio, que es presidente, entiendo ahora, de la Sociedad Peruana de Historia de la Ciencia, él y Marcos Cueto son los dos ahora principales historiadores de las epidemias y de la salud pública en el Perú. Un libro muy importante publicado por el CONCITEC hace unos 15 años se titulaba 400 años de la salud pública en el Perú. Era un profesor sanmarquino que había recogido una información muy variada que provenía desde las mismas épocas de la colonia, desde el inicio de la colonia, y que seguía hasta 1930. Luego, los estudios entonces de Jorge Locio son muy importantes, como los de Marcos Cueto. El libro de Marcos Cueto, recientemente publicado también, tiene esa misma denominación, Historia de las Epidemias en el Perú. Y luego viene este otro artículo en nuestra revista de Walter Curioso y Elizabeth Espinosa, titulado Infodemia, la otra pandemia en tiempo del COVID-19. Y a esto quisiera referirme mencionando el hecho de que el escritor Manuel Castells, el escritor catalán Manuel Castells y filósofo, ha mencionado de que un estudio local hecho en Cataluña muestra que el 93% de todas las noticias referidas al COVID eran noticias falsas. Y es, sin la menor duda, fundado en esas noticias falsas, que se crea esta anticiencia. Ese es el fundamento, la base de la anticiencia, es decir, de todos estos grupos humanos que se niegan a vacunarse, ¿no? Lo he podido constatar haciendo una investigación directa personal con mis vecinos, ¿no? Algunos de los cuales efectivamente no se vacunaban, y les preguntaba por qué, y entonces tenían las más excéntricas respuestas, ¿no? Como por ejemplo, ser algo que venía de gente desconocida, que ellos no tenían por qué confiar, o que era un asunto que podría producir una cierta, digamos, un efecto secundario con nuevas formas de nuevas enfermedades, al tratar de introducir en el mismo interior de las células un cuerpo, los virus, aunque estuvieran un poco ya, digamos, disminuidos en su eficacia, en su virulencia, consideraban algo muy peligroso. En general parece que siempre ha habido estas posiciones, pero siempre se han debido a estas formas irregulares de comunicación y a estas falsedades en la transmisión de la información. Luego están los artículos el artículo de A la Casa del Genoma, del SARS-CoV peruano, de Mayra Flores, y me hizo recordar el título a algo muy interesante, porque si bien en realidad es un estudio histórico, histórico reciente, de cómo se ha producido este trabajo por parte de los científicos peruanos, la misma denominación, ella dice A la Casa del Genoma, la misma denominación tuvieron los grandes científicos microbiólogos de fines del siglo XIX e inicios del XX en el Perú y en el mundo, y se les denominaba cazadores de microbios. Esa era la denominación que tenían. Antes de Pasteur y de Koch, nadie sabía que existían los microbios. Por eso nadie se lavaba las manos. Nadie sabía que podía ser un factor de transmisión. La higiene viene a partir de Pasteur y a partir de Koch, y a partir de estos grandes microbiólogos peruanos también, que fueron varios y muy buenos, de muy alto nivel. De hecho, Alberto Barton, que fue quizás el más exitoso de todos ellos, fue amigo personal de Pasteur. Y todos ellos fueron muy dedicados científicos, la mayor parte en San Marcos. Fueron Alberto Barton, Edmundo Escobel, Julio García-Burú, Osvaldo Arcelles, creo que muy reconocido, Raúl Rebagliati, de quien lleva el nombre el hospital Rebagliati, Manuel Tamayo. Hubo muchísimos más, pero estos fueron, digamos, los más destacados,
y de renombre universal. El estudio, por lo tanto, que ha hecho, el análisis que ha hecho Mayra, me parece sumamente interesante, muy importante para el reconocimiento de cómo ha operado, cómo ha funcionado esta epidemia en nuestro país. Quisiera aquí destacar algo que me parece sumamente importante. El CONCITEC convocó a un grupo de 7 muy destacados científicos peruanos a trabajar el tema de por qué el Perú es el país en el que hay la mayor cantidad de fallecidos por millón de habitantes. O sea, el Perú es el país más letal del mundo. ¿Por qué? Esa explicación la dan en un informe que ya está entregado, pero que todavía no podemos hacer público hasta que se nombre al presidente o a la presidenta, espero que al presidente, para que sea una publicación que no choque con las posiciones políticas que puedan haber. Pero verdaderamente es un informe muy completo y exhaustivo que va a orientar, creo, no solamente a los estudiosos peruanos, y a todos los que quieran enterarse de este escenario trágico que estamos viviendo, los orígenes, la causa de esta situación nuestra, sino creo que va a ser un documento que va a pasar bastante lejos de nuestras fronteras. Y va a ser publicado seguramente dentro de 3 o 4 días, en cuanto se anuncie la presidencia del país. Luego, los trabajos, también el otro artículo de Mayra referida a las científicas peruanas y destacando en particular que son 1/3 de los investigadores, o sea, de cada 3 investigadores, 1 es mujer. Esto es un encaminamiento interesante. Con el tiempo esto va a seguir aumentando hasta llegar a 1,5, porque ciertamente las capacidades se vienen desarrollando crecientemente en toda la sociedad. Y por lo tanto, creo que va a haber una equiparidad bastante amplia ya en los próximos tiempos, ¿no? Como decíamos, hemos dicho en varias ocasiones, esta lucha por la equiparidad de géneros es algo que es felizmente irreversible. No hay ninguna manera de revertir los éxitos que están logrando las mujeres y su posicionamiento en la sociedad peruana y mundial. Luego están las fronteras de la ciencia. Me complace mucho ver que Agustín Zúñiga, que hace muchos años fue mi alumno en la Universidad de Ingeniería y posteriormente también mi alumno en la maestría de Ingeniería Nuclear en el IPEN, esté a cargo del reactor nuclear de Guarangal, que es un reactor muy grande de 10 megawatts y que está dedicado a estudios científicos. Precisamente Agustín es uno de los científicos que firman la mayor cantidad de artículos de ese centro de investigaciones. Y finalmente, un estudio también histórico de Carlos Rojas sobre apuntes de las epidemias en el Perú, de José Toribio Polo, que fue uno de los, digamos, es uno de los autores que han contribuido más a la historiografía, especialmente del siglo XIX. De manera que tenemos un conjunto, un paquete que me parece que es muy orientador sobre la situación del país, el horizonte actual en esta condición extrema de pandemia, de la que estamos comenzando aparentemente a salir, pero que va a dejar unas huellas por muy largo tiempo, y que creo que además también entre esas huellas va a haber algunas lecciones muy positivas. Termino entonces agradeciendo por la invitación a hacer a dar algunas opiniones básicas sobre lo que se ha publicado en este segundo número, y verdaderamente felicito a la biblioteca y al equipo humano entre la biblioteca y el CONCITEC por este gran esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Martí Corena, presidente del CONCITEC. A continuación, le cedo la palabra a Fabiola Vergara, directora de la Dirección del Acceso y Promoción de la Información de la Biblioteca Nacional. Buenas tardes, Fabiola, te escuchamos.
Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación del segundo número de la revista Libros y Ciencias, una publicación conjunta entre la Biblioteca Nacional del Perú y el CONCITEC. Libros y Ciencias es una revista de divulgación científica que aborda temas de interés nacional en los cuales la ciencia y la tecnología brindan aportes y soluciones. Esta revista tiene como uno de sus objetivos principales comunicar al público no especializado temas científicos y tecnológicos que son de interés nacional. Este segundo número se enfoca en el tema de la salud pública y de manera particular en los procesos de vacunación que se han dado en el Perú, como bien lo comentaba el doctor Martí Corena. Y actualmente, ¿no? En el contexto de la pandemia provocada por la COVID-19. Agradecemos la colaboración de artículos para este número a Héctor Maleta, Jorge Locio, Agustín Zúñiga, Walter Curioso, Elizabeth Espinosa, Mira Flores y Carlos Rojas. El subtítulo de este número es todo lo que debes saber sobre la vacunación en el Perú, considerando que en el ámbito mundial las campañas de vacunación han sido una de las mayores y más eficaces intervenciones de salud y han logrado salvaguardar la vida de millones de personas, así como erradicar terribles enfermedades. Sin embargo, aún con toda la evidencia científica, existen voces críticas y colectivos de personas que se oponen a su aplicación. Pero este número también explora un tema vinculado a las bibliotecas, y me refiero al tema de la infodemia, que es el gran aumento del volumen de información relativa a un tema que se incrementa de forma exponencial en muy poco tiempo, como lo evidenciamos de manera cotidiana y respecto justamente a la COVID-19. ¿Y qué sucede? Que con la llegada de la web 2.0, en la cual las personas no solamente consumen, sino que también generan, comparten y comentan información, todos y todas nos vemos expuestos diariamente a una cantidad excesiva de información, en algunos casos correcta, y en otros casos se trata de información que ha sido creada con el fin de confundir o de engañar de manera deliberada, generando así la desinformación, que suele ser muy atractiva o inclusive parecer lógica, y es asimilada muy rápidamente por las personas. Es por ello que la Organización Mundial de la Salud, en el contexto del COVID-19, también ha desarrollado esfuerzos para combatir la desinformación a través de recomendaciones para navegar por esta ola de información y decidir en qué creer y en quiénes creer. Esta institución señala que la información falsa puede afectar negativamente la salud humana, porque impulsa cambios de comportamiento que pueden llevar a que las personas tomen mayores riesgos, con lo cual genera que la pandemia sea mucho más grave, perjudique a más personas y ponga en peligro el alcance y la sostenibilidad de las respuestas para enfrentar este problema de salud. Y respecto al tema de la desinformación, quería también comentar algunas ideas, ¿no? que hemos ido recolectando también a través de la biblioteca. Y es que algunas personas creen que solamente los adultos mayores son quienes comparten y transmiten información falsa. Pero lo cierto es que no depende de la edad de las personas para que estén expuestas y compartan este tipo de información, sino que esto se debe en gran medida al manejo, habilidades y experiencia en el mundo digital. Y no solamente en el uso de aplicativos, de plataformas y de redes sociales, sino sobre todo al contenido al que las personas están expuestas en la red, y también a la voluntad que tenemos cada uno de nosotros de verificar las fuentes de información. Y también otros temas como la repetición de la información, es decir, el hecho de recibir la misma información una y otra vez
teniendo en cuenta que una información falsa se replica miles de veces en cuestión de segundos. Es por eso que las bibliotecas y los bibliotecarios y bibliotecarias, como gestores de la información, hemos activado diferentes mecanismos para combatir la información falsa. Por ejemplo, la IFLA, que es la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, ha publicado una declaración sobre las noticias falsas, en la cual manifiesta su preocupación respecto a este fenómeno y advierte que el progreso económico y social se basa en que las personas puedan tomar mejores decisiones para ellas mismas y sus comunidades, lo que a su vez depende del acceso a información de calidad, de una adecuada alfabetización informacional y de destrezas para el pensamiento crítico. Las historias falsas o erróneas, que afirman ser reales, si se creen, corren el riesgo de socavar esta toma de decisiones. Los esfuerzos activos de las bibliotecas para desarrollar la alfabetización informacional y la alfabetización mediática también pueden ayudar a los ciudadanos y ciudadanas a evaluar de una forma crítica la credibilidad y pertinencia de las fuentes de información a través de actividades informativas, actividades audiovisuales, de información o de difusión, como en la que nos encontramos ahora al presentar esta revista con información confiable que permita a la ciudadanía estar informada y tomar mejores decisiones para su salud, la salud de su familia y de su comunidad. Muchas gracias. Gracias, Fabiola Vergara. A continuación, le cedo la palabra a Neido Hidalgo, especialista del programa de popularización de la ciencia del CONCITEC. Buenas tardes, Neido, adelante. Buenas tardes, gracias. Voy a, por favor, compartir una presentación breve que quiero alcanzarles justamente para que conozcan más de cerca nuestro segundo número de la revista Libros y Ciencia. Agradezco las palabras del doctor Benjamín Martí Corena, de Fabiola Vergara, por parte de la Biblioteca Nacional del Perú, y ella ha dicho algo que justamente encierra el espíritu de esta clase de publicaciones, que es la importancia de despertar el pensamiento crítico en la población. Y eso es justamente lo que tratamos a través de Libros y Ciencia, una revista de divulgación científica. La divulgación científica es muy importante porque acerca la ciencia al común de la gente, a las personas no especializadas, que no son científicos, que no son investigadores, pero que sin embargo son favorecidos por los avances de la ciencia, la tecnología, y deben entenderla. Y sobre todo porque la divulgación científica también desarrolla el pensamiento crítico, la cultura científica. Entonces, cuando tienes cultura científica, cuando tienes desarrollado el pensamiento crítico, puedes cuestionar mejor esa información que llega ahora con la cuarta revolución tecnológica en exceso tal vez, y podemos nosotros mismos hacer un filtro de qué información es verdadera, qué información es falsa, cuestionarnos, que es lo primero, y así evitar pues esta infodemia, esta avalancha de noticias falsas. Estamos muy contentos porque estamos presentando el día de hoy el segundo número de la revista Libros y Ciencia. Yo estoy seguro que de la mano de la Biblioteca Nacional vendrán muchísimas más presentaciones, muchísimos más números en los siguientes años. Por ahora estamos en este segundo número de la revista que está dedicado, ¿se ve allí? Sí, ¿no? Listo. Que está dedicado al tema de la salud pública y las pandemias. Bueno, Libros y Ciencia es una publicación que es coeditada con la Biblioteca Nacional del Perú, el CONCITEC, que es la institución rectora del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que es el SINACTI, y la Biblioteca Nacional del Perú, que es el ente rector del Sistema Nacional de Bibliotecas, ¿no? Y en el caso del CONCITEC, la coordinación para la elaboración de esta revista corre a cargo del Programa Especial de Popularización de la Ciencia, justamente con el objetivo de promover el desarrollo de la cultura científica. Este segundo número, como les decía, está dedicado al tema de salud pública. Hemos enfocado dentro de lo que es salud pública el tema de la pandemia. Este número tenía que salir de todas maneras con este tema. Inicialmente estaba proyectado para el primer número de Libros y Ciencia, que apareció en diciembre del año pasado,
Sin embargo, ya habíamos tenido un adelanto con el tema sobre cambio climático, ¿no? Sobre desastres naturales, así que dejamos para el segundo número este tema tan trascendente, ¿no? Quiero también comentarles que Libros y Ciencia es una revista virtual, viene en formato virtual, es de periodicidad semestral, tenemos 2 números por año, es una revista temática, ¿no? Que está dedicada a un tema en específico, y ese tema es obviamente en este caso el tema de la salud pública, todo lo que debes saber sobre la vacunación y la pandemia en el Perú. Bueno, este número o la revista en general tiene 6 secciones, que es el primero es la sección referida al panorama de la ciencia. En este caso tenemos una colaboración del doctor Héctor Maleta, que ha citado el doctor Martí Corena muy bien. Luego tenemos la sección Ciencia y Sociedad, donde estamos nosotros presentando 2 artículos que luego paso a comentarles. Tenemos la sección Investigación en Marcha, que en este caso lo hemos dedicado también a un artículo sobre el genoma del SARS-CoV-2 peruano. Luego tenemos la sección dedicada a investigación, perdón, el anterior era investigación en el Perú y este que menciono es investigación en marcha. Aquí estamos citando 4 proyectos muy interesantes que vienen a cargo de científicas peruanas. Es muy bueno visibilizar a las mujeres en la ciencia y esto lo logramos gracias a un artículo de la doctora Mayra Flores que luego ella explicará un poquito más a detalle. Y otra sección es Fronteras de la Ciencia, una sección un poco más libre, más abierta, que no necesariamente va con la temática de la revista, sino que aborda lo último en lo que está investigando la ciencia a nivel global, ¿no? Y finalmente, una sección a cargo de la Biblioteca Nacional del Perú, que es Ciencia sobre Papel, donde se abordan a partir de los recursos bibliográficos que de manera tan importante alberga, conserva, difunde la Biblioteca Nacional del Perú. En este caso, el tema es Apuntes sobre las epidemias en el Perú de José Toribio Polo. Este es un artículo realizado por Carlos Roja. Entonces, estas secciones y estos artículos podrán encontrar en las páginas de este segundo número de la revista Libros y Ciencia. Ahora paso a detallar un poquito más a detalle en la sección Panorama de la Ciencia. Como comentamos, tenemos el artículo Ciencia y Anticiencia en tiempos de pandemia. Esto a cargo del doctor Héctor Maleta, donde resalta el protagonismo que ha cobrado la ciencia, especialmente en el contexto de la pandemia del COVID-19, pero también se hace la pregunta, resalta también que a la par de cobrar esta protagonismo, también ha aparecido un protagonismo de la anticiencia, ¿no? Y menciona que tal vez esta anticiencia es también innata al hombre, de alguna manera, ¿no? Porque el hombre siempre tiende a hacerse preguntas desde su ignorancia inicial, obviamente, a preguntas que tal vez son confrontacionales a lo que la ciencia nos diría. Imagínense ustedes cuando el hombre arribó a América, lo que tal vez se pudo explicar, o cuando llegó al Perú, los aborígenes, el hombre peruano original se preguntaban de estos extranjeros que llegaban, ¿no? Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con la llegada de avances tan comunes ahora como la electricidad, por ejemplo, ¿no? Lo que se decía de la electricidad cuando hacia finales del siglo XIX llegó, que se creía que era cosa de brujas, por ejemplo. Entonces, esa anticiencia popular, esos pensamientos que todavía no se basan en conocimientos científicos siempre han estado. Ahora están masificados por los efectos de la cuarta revolución tecnológica que nos permite, pues, superpoblar todas estas opiniones a través de las redes, a través de la gran intercomunicación que hay entre todas las personas, ¿no? Luego en la sección Ciencia y Sociedad tenemos las campañas, 2 artículos muy interesantes, como ha mencionado también el doctor Benjamín Martí Corena, el primero del historiador y director del Instituto Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es Campañas de Vacunación y Movimientos Antivacunas en el Perú, de Jorge Locio, también miembro de la Asociación Peruana de Historiadores de la Ciencia, la Tecnología y la Salud, y aquí él hace una recapitulación de las grandes pandemias que han afectado a nuestro país, empezando por la viruela, que fue una plaga tremenda que hizo que sea
la vacunación obligatoria hacia mediados del siglo XIX, luego tuvimos también el sarampión, luego tuvimos también la fiebre amarilla, y el último, tal vez antes de la pandemia, ha sido la gran campaña de vacunación contra la polio, ¿no? Que tuvo sus grandes campañas en la década del 80. Y también tenemos el artículo sobre la infodemia, la otra epidemia en tiempos del COVID-19. Este es un artículo a cargo de Walter Curioso. Walter Curioso es, además de médico cirujano, es doctor en informática biomédica por la Universidad de Washington, en Estados Unidos, y máster en salud pública por la misma universidad, además de ser consultor internacional en salud digital para instituciones como la Organización Panamericana de la Salud, por ejemplo, ¿no? La Comisión Económica para América Latina de los Estados Unidos. Pero sobre todo también es un gran divulgador de la ciencia, y él ha querido colaborar en esta revista con el tema de salud pública, enfocando su aporte hacia lo que es la infodemia. La infodemia, ¿no? Esa avalancha de información que nos llega ahora masificada por justamente estas tecnologías emergentes de la cuarta revolución tecnológica, ¿no? En fin. Y lo que antes, como decía el gran escritor Humberto Eco, se quedaba en la opinión de una persona en un bar, ahora trasciende a través de las redes sociales y inunda todo tipo de contextos y opiniones. En el siguiente sección tenemos, como manifestamos, la colaboración de la doctora Mayra Flores a la Casa del Genoma SARS-CoV-2 peruano. Esto es muy importante conocer. Mayra ya lo explicará en los siguientes minutos. En la siguiente sección, Investigación en Marcha, tenemos también la recapitulación de 4 proyectos muy interesantes de científicas peruanas en el contexto de la pandemia del COVID-19. En la sección Fronteras de la Ciencia tenemos el artículo Los neutrones saludables, a cargo del doctor Agustín Zúñiga. Y este es un tema libre porque se refiere a lo que viene siendo el avance de la ciencia, en este caso en el campo de la física, de los neutrones, ¿no? Y Agustín Zúñiga también, permítanme comentar, es becario del Diplomado de Comunicación de la Ciencia que el CONCITEC ha promovido justamente desde la Dirección de Políticas y Programas del CONCITEC, con el objetivo de ir profesionalizando la comunicación de la ciencia, ¿no? Nos interesa mucho crear redes de comunicadores de la ciencia, de divulgadores científicos en todos los soportes, para que de esta manera promovamos mucho más el desarrollo de la cultura científica entre los peruanos. Este es un objetivo fundamental de las políticas de popularización de la ciencia del CONCITEC, y en ese sentido, el doctor Agustín Zúñiga, como representante de este primer diplomado que promueve el CONCITEC, nos entrega este artículo, Los neutrones saludables. Finalmente, en la sección Ciencia sobre Papel tenemos esta recopilación histórica desde el libro de Toribio Polo, que es Apuntes sobre las epidemias en el Perú, también un vistazo historiográfico a lo que han sido estas epidemias, y donde seguramente también encontraremos esta relación de epidemias que sufrió nuestro país, empezando por la viruela, justamente en el momento que se da la conquista del Perú, ¿no? La llegada de los españoles a nuestro territorio. Entonces también podríamos decir que tenemos 200 años de epidemias. Muy bien. Aquí tenemos una diapositiva con las fotos de nuestros colaboradores, a quienes desde ya agradecemos mucho. Toda esta información la van a poder encontrar. Es simplemente que se descarguen la revista, la pueden descargar desde el repositorio del CONCITEC. Ahí está la dirección. También lo vamos a compartir en las redes tanto de la biblioteca como del CONCITEC, para que puedan descargarse esta revista, que es de muy poco megas de peso, así que lo pueden descargar en su computadora, en su tablet, en su celular, y revisarla, leerla en cualquier momento, ¿no? Aquí también está el enlace desde la Biblioteca Nacional del Perú Digital. Eso es todo de mi parte. Gracias.
Muchas gracias, Neido. Y a continuación le cedo la palabra a Mayra Flores. Ella también es especialista en el programa de popularización de la ciencia del CONCITEC y además ha colaborado en este número con 2 artículos. Buenas tardes, Mayra. Te escuchamos. Hola, Gracia. Muchísimas gracias. Bueno, empezar por agradecerle a Neido por la invitación que me dio este espacio de escribir inicialmente un artículo y luego, bueno, se dio la oportunidad de escribir 2, ¿no? Entonces, brevemente les voy a contar un poquito de cada uno para invitarlos luego a que ustedes se descarguen la revista y la lean. Es muy fácil de leer, muy colorida, es muy bonita la revista, cómo podemos informarnos un poco de la ciencia, los avances de la ciencia, con una información pues verídica, ¿no? Incluso se habla también en la revista sobre la infodemia, ¿no? Pero bueno, en lo que me toca a mí es, uno de los artículos le puse, ¿no? A la casa del genoma SARS-CoV-2 peruano, ¿no? Porque bueno, esta pandemia ya no es noticia, ya la tenemos más de un año, pero ¿cómo es que se puede saber qué es la variante peruana, la de Europa, ¿no? En fin, entonces este artículo tiene la intención justamente un poquito de hacer un recorrido de cómo es la importancia de esta nueva vigilancia genómica. Este término vigilancia genómica es algo muy reciente. Esto no tiene más de quizás 10, 15 años, no tiene más. Es uno de los avances de la ciencia y que ya es uno de los avances, normalmente la ciencia hace la investigación básica, luego va a la aplicada y pasan muchos años desde la concepción de la idea hasta que se ponga en práctica, ¿no? Esto es uno de los pocos ejemplos donde se ha hecho muy rápido, ¿no? Que la vigilancia genómica es un concepto que empezó a aparecer en el 2008, más o menos, quizás un poquito antes, pero bueno, en el 2008 tuvo una contribución grande donde se hizo una plataforma donde varios países empezaban a compartir secuencias, genomas de virus, ¿no? Empezó de repente con la gripe aviar, ¿no? Fue un poco lento cómo empezó esta plataforma a atraer a los genomas de los investigadores, ¿no? Los investigadores, recordemos que cuando quieren saber exactamente, identificar una forma de vida, tienen su secuenciamiento, su genoma, su material genético, ¿no? Entonces, en el caso de los virus, aunque los virus todavía no se puede decir que es una forma de vida, pero para este caso sí que tiene su material genético, ¿no? Que se llama el ARN, que es parecido a nuestro ADN, ¿no? Nuestro ADN es información que define todas las características que tenemos los seres humanos, ¿no? Algo similar es el ARN para los virus. Y justamente, pues lo que se ha querido es saber exactamente cuál es ese virus que ha empezado, se ha originado en el Perú, ¿no? Ustedes recordarán que los virus tienen una facilidad de mutación muy rápida, ¿no? A veces para mejor, a veces para peor, dependiendo de quién lo diga, mejor o peor, ¿no? Mejor para el virus si es de repente más virulento, pero peor para los humanos, ¿no? Por eso digo, depende de quién diga mejor o peor. En este caso, felizmente, aún no se ha visto que este virus sea más virulento, pero sí que ya se ha visto que tiene capacidad de replicarse más fácil, ¿no? Entonces, toda esa información, ¿cómo se detecta? Pues justamente a través de la información genética. Y justamente nuestros científicos peruanos pues quisieron determinar si había ya una variante peruana, ¿no? Entonces justamente eso fue lo que cuento un poquito brevemente, ¿no? Cómo se ha llegado a esta variante peruana y por qué, sobre todo, por qué es importante la vigilancia genómica, que eso es un concepto muy importante, muy incipiente en todo el mundo, Perú no es la excepción, pero que ya se está poniendo en marcha, ¿no? Entonces, el primer artículo que les invito a que lo vean, ¿no? Porque hay detalles muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, la frecuencia de una mutación, se ha determinado que en el Perú aparece cada 2 meses hay una mutación nueva, ¿no? O que efectivamente Lima y Callao pues fueron el epicentro, ¿no? Entró el virus, pero el paciente cero, que normalmente se dijo el 6 de marzo que había aparecido ya en el Perú confirmado, pues no fue el primer paciente, parece que hubieron varios pacientes ceros, ¿no? Entonces todo este tipo de información es posible obtenerla a través de la vigilancia genómica, ¿no? Así que los invito a leer ese. Y el segundo artículo es uno que también me gusta muchísimo, que lo he denominado Científicas peruanas luchando contra la COVID-19, ¿no?
hago un breve resumen de solamente, bueno, escogí 4 de ellas porque hay muchas mujeres que están liderando proyectos científicos. Bueno, el CONCITEC hizo un llamado en los primeros meses de la pandemia, pues a que los científicos y científicas propongan ideas para luchar contra la pandemia. Algunas de estas propuestas fueron lideradas por mujeres, las ganadoras. 4 de ellas yo las seleccioné y pues les pregunté un poco de en qué consistía estos proyectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos a una matemática, Alicia Alba, de la UNI, que ella está liderando, bueno, estudió en la UNI, ahora está en la UCH, ¿no? Sino que, bueno, yo soy química de formación y compartí no aulas, pero pasillos, al menos en la misma Facultad de Ciencias, y para mí es un orgullo, pues, verla ya como investigadora, y por esa cercanía, pues, conversé con Alicia Alba, y ella hizo un proyecto maravilloso que se llama Usando Sonidos Pulmonares para Detectar Neumonía, ¿no? Entonces, esto es importantísimo porque ves como una profesión no muy usual, ni siquiera en hombres ni en mujeres, en los matemáticos, menos aún en mujeres, porque son muy pocas matemáticas, cómo desde la matemática puede hacer una propuesta para una enfermedad, ¿no? Normalmente uno no se imagina que un matemático puede luchar contra una pandemia, contra una enfermedad. Entonces ella, con un grupo, por supuesto, la mayoría de proyectos no es trabajo de uno, siempre es uno el que lidera, pero es un trabajo de un conjunto de investigadores que se unen para luchar contra un problema, para tener una visión más multidisciplinaria. Entonces ellos han propuesto un pequeño mecanismo para ayudar a detectar pulmonía, ¿no? Que la pulmonía está muy asociada y agrava mucho la enfermedad del COVID, ¿no? Entonces ese es un primer artículo. El segundo es de una ingeniera de sistemas, también una profesión también poco usual en mujeres, Evelyn Castro de Arequipa. Ella pues ha propuesto una tecnología de bajo costo para proteger a nuestro personal médico, ¿no? Hay unos equipos, los videolaringoscopios, que es un equipo, el laringoscopio es un mecanismo pequeño para introducirlo pues en la garganta y poner pues el respirador pulmonar, ¿no? Entonces estos equipos pues son caros porque tienen una cámara. Entonces ella ha juntado un laringoscopio impreso con tecnología, con impresoras 3D, y les ha juntado pues una cámara, un celular, de tal manera que ha usado tecnología de bajo costo para implementar pues un equipamiento que pues en otros países desarrollados cuesta muchísimo y ellos pueden usarlo. Entonces ella ha usado esta idea con tecnología más barata y ha puesto en marcha, y ella ella y su equipo, por supuesto, ya lo han puesto en práctica en 50 hospitales, ¿no? De la región sur. Entonces ya hay 50 hospitales que están usando esta propuesta que ella ha hecho. Luego también está Milagros Zabaleta, quizás, no sé, probablemente no nos suene su nombre, ni CapBio, que es el primer test de diagnóstico para COVID-19 fabricado en el Perú. Muchos de nosotros probablemente nos habremos hecho, bueno, yo me tocó también el COVID, pasarlo, y muchos laboratorios privados, porque ahora todavía el sector público no puede comprar estos kits, pero sí el sector privado los está comprando ya, y lo bueno que esto hace que ya no tengan que importarlo del extranjero, porque demora muchísimo tiempo, los costos son más altos. Entonces ya en Perú se está fabricando un kit para la prueba molecular, que es la prueba, la de excelencia, se puede decir, ¿no? Es la más fidedigna. Entonces ya hay una científica peruana, una bióloga sanmarquina, que lidera esto, por supuesto, tiene una empresa y un grupo por detrás que ella lidera. Como digo, nunca es trabajo de uno solo, ¿no? Y finalmente, pues, de Laila Hirsch, ella es ingeniera informática de la Católica, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y ella propuso un aplicativo para el registro de información médica de pacientes COVID-19, ¿no? Laila me comentaba que, pues, normalmente hay tantos pacientes COVID, y pues la cantidad de notas que tienen que tomar es como hacer una historia médica, ¿no? Que tienen que tomar información de todo tipo, qué recetas les están dando, qué fármacos les están dando, los síntomas que están teniendo. Entonces, ella ha hecho un aplicativo muchísimo más fácil, más amigable, que se puede instalar en un celular, de tal manera que el médico inmediatamente que está conversando con el paciente ya está introduciendo esta información desde su celular, y esto se va alimentando una base de datos, de tal manera que esto puede ayudarles también a detectar, a mejorar los diagnósticos, los tratamientos, ¿no? Entonces es una herramienta que también ella ya ha puesto en marcha en un hospital, y que
está a disposición. Ella dice que está a disposición de cualquier hospital que quiera implementarlo, ¿no? Entonces son 4 proyectos que, si bien es cierto, han empezado en marcha, algunos de ellos ya están siendo puestos, ya están funcionando y efectivamente están luchando contra la pandemia, ¿no? Entonces estos incluso se han hecho unas infografías muy, muy simpáticas, así que los invito a todos a que lean. Si no quieren el artículo entero, pues con la infografía van a tener la información mínima, exacta, y que les va a servir muchísimo. Así que bueno, me encantaría seguir hablando, pero creo que hasta ya me he pasado un poquito del tiempo, así que bueno, si hay alguna pregunta, yo encantadísima de responderla. Muchas gracias, Mayra, por tu participación, y también gracias a Fabiola, a Neido y al doctor Martí Corena, que lamentablemente tuvo que retirarse, tenía otro compromiso, pero gracias a los 4 por habernos acompañado esta tarde. Me indican que no hay preguntas en el Facebook, pero un poco recapitulando lo que se ha comentado hasta ahora, quiero enfatizar esta invitación a los lectores y lectoras a que busquen la revista. La pueden no solo leer en línea, sino también descargar, tanto de la BNP Digital como el repositorio de Concitec. También podrían buscar el primer número, si es que aún no lo conocen, y los alentamos a seguir el proceso de vacunación en el Perú de cerca, como decía Fabiola, y bueno, en realidad todos los que han participado, tratar de combatir la infodemia, buscar fuentes confiables, no difundir noticias falsas, y sobre todo apoyar los grandes esfuerzos que está haciendo nuestro país para la vacunación masiva. Sin vacunación masiva no habrá éxito en esta campaña. Acudir al centro de vacunación en el horario y el día establecido, y alentar a todos los que se puedan a vacunarse para poder sobrellevar y terminar esta lucha contra la pandemia que ya nos tiene 2 años en vilo. Muchas gracias también a todos los que nos han acompañado en esta transmisión. Y les recordamos que la Biblioteca Nacional del Perú tiene una programación cultural virtual variada, atendiendo a estos tiempos en los que debemos permanecer en casa. Les recomendamos y les recordamos continuar con las medidas sanitarias, todavía usar mascarillas, lavarse continuamente las manos, mantener la distancia física, evitar los espacios cerrados y concurridos. También a los que no hayan podido ver esta presentación en vivo, les recordamos que todas nuestras sesiones son grabadas y están en las redes sociales, en el Facebook, el YouTube y en el podcast de la institución. También ha sido retransmitida por el Concitec. Asimismo, los invito a asistir el día de mañana, viernes 9 de julio, a las 7 de la noche, a la segunda sesión del programa de Historia del Perú, la segunda edición, en donde el profesor Luis Miguel Glave presentará la conferencia Movimientos anticoloniales en la transición del virreinato a la República. Muchas gracias nuevamente a todos y buenas tardes.